Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues son ya las 6 en punto y pues es tiempo de estar en nuestro canal de Manantial de Vida, a través del cual estamos proyectando o pasando temáticas que de alguna manera considero que son de beneficio, de interés común a aquellos que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida, su fiel amigo Delinger Monterrosas, desde la ciudad de Puebla, aquí desde su hogar, transmitiendo esta temática que vamos a estar hoy compartiendo, que es entendiendo la gracia de Dios. Así que si tú estás por ahí y ya te llegó la notificación, pues apóyanos, comparte, opina, invita. Aquí estaremos tratando de atender, si es posible, alguna duda, alguna situación que tú quieras que podamos responder. De alguna manera ya tenemos trazado algún tema en específico que queremos hacerle llegar a ustedes, pero bueno, aquí vamos a estar al tanto si hay alguna pregunta o algún aviso. Pues vamos de mi parte, voy a hacer una oración para que esto de alguna manera pueda beneficiar la vida de cada uno de los que pueden estar viéndonos, y que este material tal vez va a llegar. Recuerda que no solamente nos puedes ver aquí en Facebook, en nuestros live, quedan guardados en nuestra página Manantial de Vida. A veces los subo o los comparto en lo que es mi página personal, Delinger Monterrosas. Y bueno, también ya los estoy subiendo al YouTube. Ahí me puedes buscar en YouTube como Delinger Monterrosas y suscribirte si tú quieres a nuestra página, en donde estoy ya subiendo algunos 5 videos, por ahí 6 videos, de los cuales he bajado de la misma página de Manantial de Vida de Facebook, y vamos a estarlos compartiendo también por ahí. Así que pues estamos tratando no de hacernos famosos, sino de que las enseñanzas que consideramos que son buenas puedan llegar a más personas. Así que si a ti te gusta o tienes a alguien que le guste este tipo de temáticas, pues compártelas, invita, opina. Voy a hacer una pequeña oración. Acompáñame tú desde tu hogar para que podamos iniciar. Te doy gracias, buen Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia que siempre nos alcanza, aquellos que hemos recibido de ese amor, de esa gracia que nos permite saborear las riquezas espirituales de Cristo Jesús. Señor, ayúdame de alguna manera específica a poder llegar al corazón, al entendimiento, al raciocinio de aquellos que puedan tener todavía algún pequeño de duda sobre la gracia tuya, Señor, sobre la gracia de Dios, y que tal vez en algunos pequeños versículos podamos explicar de manera sencilla lo que es la gracia en el entender cristiano. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, pues qué bueno que estás con nosotros, y antes de seguir doy un sorbo de cafecito en mi tarro oaxaqueño. Bueno, vamos a seguir. Quiero invitarte a que abramos en las Escrituras un versículo con el cual yo quiero abrir, porque pensando sobre la salvación, pensando sobre la misericordia, el amor de Dios, considero que hay algo que necesitamos, o de lo cual necesitamos empaparnos para no perder de vista lo importante que es entender esta doctrina, que es la gracia, crecer en ella. No solamente es el hecho de creer verbalmente en un tópico, en un punto doctrinal de lo que es el cristianismo, sino que, por ejemplo, aquí cuando yo te invito a abrir segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro exhorta a la iglesia al terminar su segunda carta, a una acción importante
en la cual yo quiero hoy cimentarme, en la cual yo quiero hoy que podamos estar juntos entendiendo. Y es precisamente que dice, antes bien, después de todo lo argumentado, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Algo de lo que le preocupa en este momento a Pedro al finalizar su carta, sabiendo que está por morir, es que la iglesia a la cual él estaba dirigiendo sus cartas y que probablemente creía que iba a llegar a otros lugares, es que crecieran en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Creo que entender la gracia nos puede ayudar a descansar un poco más en Dios cuando hemos sido partícipes de su gracia. Y entender la gracia de Dios también nos va a ayudar a poder identificar si nosotros realmente hemos recibido dicha gracia por las formas en que nosotros vivimos, y poder también aún asegurar una de las cosas más importantes por las cuales la gracia se dio, que es la salvación. Cuando yo hablo de gracia, puedo usar muchos términos que vamos ahorita a estar viendo, pero es importante que nosotros podamos entender un poco más la gracia de Dios para poder afirmar más nuestro entender de quién es Él. ¿Sale? Entonces, quiero de alguna forma establecer la palabra gracia en el uso del Nuevo Testamento. Específicamente se inclina al uso de la palabra charis, y la palabra charis en su connotación tiene distintas connotaciones, pero la más certera, la charis, es la gracia. La gracia vista bajo el término de un regalo inmerecido. Se ha tratado de definir de manera muy sencilla la gracia en el mundo cristiano, y se ha definido con este término: la gracia es el regalo inmerecido de Dios, o es el don inmerecido. Es algo que Dios te da, pero que no lo mereces, pero te lo pone en tus manos como una parte de su amor, de su misericordia. Y esto es muy importante entenderlo, porque la gracia de Dios es una de las cosas que nos han permitido llegar a ser salvos y poder obtener el sello de la salvación. Eso es muy bonito. La palabra charis, en algunas de sus connotaciones, pudiéramos entender que es un favor, que es un donativo, que es una gratitud, y de alguna manera espiritual es una influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Así que la gracia no solamente es una doctrina que se otorga a alguien de manera gratuita, sino que al obtenerla hay un resultado interno en aquel que recibe dicha gracia, dicho regalo, y que este regalo va a provocar ahora una influencia. En el Antiguo Testamento la gracia de Dios se refleja también en cuestión de un favor, de un donativo, de una gratitud. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, a Noé. Noé dice en la Escritura, en Génesis 6:8, que él fue un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y el hallar gracia no tiene que ver tanto con la obra de la vida de Noé, sino que cuando hablamos gracia, la gracia no es una obra. La gracia no es algo que uno obtiene de manera personal, sino la gracia es algo que Dios da de manera selectiva cuando Él gusta elegir o tomar a alguien para que su gracia se derrame sobre él. Así que independientemente de que Noé era un varón justo en su generación, él, aparte de ser un varón justo, recibe o obtiene de la gracia de Dios para una elección específica, para una tarea específica, para llevar a cabo un trabajo que iba a perpetuar a la eternidad. Eso es hermoso. Entender la gracia. No solamente Moisés, obviamente que algunos otros hombres. Moisés también, Noé, Moisés obtiene la gracia de Dios.
La gracia de Dios es hermosa. En Éxodo 33:13 observamos que Noé también fue un hombre que obtuvo de la gracia de Dios. ¿Sí? Es hermoso. De hecho, se los quiero compartir esta porción de Éxodo capítulo 33, versículo 13, para que podamos abundar un poquito más. Dice, ahora pues, dice Moisés, él entendía la importancia de la gracia y entendía que de alguna manera la gracia era una misericordia, un favor, algo que solamente podía ser otorgado por Dios, no por una obra, no por un acto, sino simplemente por la mera gracia de Dios, por el mero favor, por el mero regalo. Y dice, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés está intercediendo ante un pueblo rebelde que Dios había escogido en gracia, pero este pueblo, al ser escogido en gracia, no había entendido la gracia. Moisés la había entendido y él dice, si yo he agarrado gracia delante de ti, porque venía el hecho de un juicio sobre Israel, dice, no destruyas esto, halle yo gracia delante de tus ojos, permíteme hacer algo obteniendo tu gracia. Así que Moisés valoraba la gracia de Dios, entendiendo que un hombre no puede obtener la gracia de Dios, sino que es Dios quien le da al hombre el favor o la gracia de poder ser visto delante de sus ojos por gracia. ¿Y dónde surge la gracia de Dios? Considero que la gracia de Dios surge dentro de sus atributos. Dicho sea de paso, la gracia es un atributo de Dios, es un atributo visto como un atributo conocible o un atributo moral dentro de la persona de Dios, que creo que es lo más importante que debemos de conocer y estudiar. Encontramos que Dios en su esencia tiene sus atributos y tiene atributos constitutivos o no conocibles y atributos morales o conocibles. Y dentro de estos atributos nosotros encontramos que estos atributos, por ejemplo, como el amor, como la gracia, como la misericordia, son conocibles porque están puestos en nosotros para poder relacionarnos con Él. Aún la santidad de Dios es un atributo conocible en base a que yo puedo ser santo porque Él es santo a través de que Él me hace santo. Y entonces me santifico en Él y el Espíritu Santo me guía a la santificación. Pero es algo que puedo compartir con Él. Algo que no puedo compartir con Él es su eternidad en cuestión de no tener principio ni fin. No puedo compartir el hecho de que yo pueda ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Sí? Esos son de alguna forma los atributos, y dentro de estos atributos podemos observar que la gracia como parte de los atributos de Dios está ligada íntimamente a toda una forma que desencadena acciones que están equilibradas de manera perfecta para que Dios muestre su persona de manera santa y perfecta, porque Él es el único perfecto. Así que cuando yo hablo de la gracia de Dios, yo tengo que pensar en el amor de Dios, porque la gracia de Dios ha sido desplegada por el amor de Dios. De hecho, el amor de Dios conlleva no solamente la gracia, sino que antes de la gracia nosotros vamos a observar la misericordia de Dios. El amor, misericordia y la gracia de Dios son como sus atributos personales, parte de Él, pero son de los cuales se despliega lo que es la salvación del hombre. Yo tengo que entender de alguna forma que Dios es santo, y como un ser santo, todo lo que es pecaminoso, todo lo que está fuera de su rango o de su orden de santidad, queda en desaprobación delante de Él, y entonces esta persona o este ser, este objeto o lo que sea,
si no es santo, no puede estar delante de su presencia. Y a toda actitud que sea de rebeldía contra las normas o contra las leyes que ha establecido el Dios Santo, entonces caen en lo que es rebeldía, lo cual entendemos caen en lo que es pecado. Y cuando yo caigo en pecado, de alguna manera se activa otro de los atributos de Dios, su justicia. Él es Dios, es un Dios santo y justo. Y al ser justo, Él tiene que pagar a cada quien lo que se merece, no más, no menos. Así que si alguien transgrede su ley, a lo cual le llamamos pecado, entonces esta persona inmediatamente se atribuye un juicio y probablemente dentro del juicio un castigo por haber ido en contra de las normativas de Dios o las normas de Dios. En este pensamiento nace lo que es la justificación, justificados por la fe. Es que tenemos paz para con Dios. Romanos 3:24, se los voy a compartir, menciona un hecho muy particular en base a lo que estamos tocando. Y Romanos 3:24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es un acto que establece el perdón para con una persona y la liberación de cualquier posible documento que esté en su contra, en donde al quedar justificado es una persona que queda limpia de manera total. Esta justificación en base o tocante a la salvación viene a través de la gracia, siendo entendido que la gracia, como repito y como vimos en el original, es un regalo o es un don inmerecido. Es algo que Dios otorga. Pero yo estaba diciendo que ¿de dónde surgía la gracia? Bueno, la gracia surge de la persona de Dios, de sus atributos. Él es amor, ciertamente, pero en su justicia, al ver que la criatura, el ser creado, está en total apartamiento de sus leyes por el pecado, entonces el hombre ha quedado destituido de la gloria de Dios. Ha caído en pecado. Y en su naturaleza este hombre, este ser, no puede de manera personal alcanzar la salvación por sus propios medios. De alguna manera me encanta Efesios, tanto Romanos como Efesios contienen mucho la palabra gracia. Dicho sea de paso, la palabra gracia aparece 130 veces en el Nuevo Testamento y lo increíble es que 105 veces se ocupa en las epístolas paulinas, entendiendo que Pablo, como el predicador a los gentiles, fue uno de los exponentes o de los expositores más fuertes de la gracia de Dios y el cual explica de alguna forma qué es la gracia de Dios. Cuando alguien está muerto, dice Efesios capítulo 2, es hermoso, porque dice el versículo 5 que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Quiero enfatizar en que aún estando muertos en pecados, un muerto no tiene la capacidad de poder revivir por sí mismo. El muerto está muerto. Y aquí es donde la gracia de Dios se activa, sí por medio de la fe, como lo vamos a ver en unos momentos, pero el hecho de que un muerto abra los ojos, lo abre a través de la fe y de la gracia que Dios le ha otorgado para poder entender la salvación del Señor, para poder entender que está muerto en delitos y pecados. Y esto no es de nosotros, dice la Escritura, sino que es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Es muy hermoso poder entender esta parte, porque la gracia es un regalo precioso que debemos de entender. Si yo estoy muerto en delitos y pecados, es imposible que pueda salvarme. Pero Dios ha usado de su misericordia, gracias a su amor. De hecho, Efesios capítulo 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia,
Aquí vienen las tres palabras que yo les mencionaba. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Se activa la gracia de Dios a través de su amor y de su misericordia. Por su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es el amor de Dios el que de alguna forma llegó al Señor a establecer este plan tan glorioso para que a través de su amor y su misericordia pudiésemos ahora nosotros disfrutar su gracia, porque su gracia va más allá solamente del hecho de haber sido perdonados. La gracia es un regalo inmerecido, y este regalo, visto bajo los términos salvíficos, es la vida eterna. Es algo que de alguna manera no se puede palpar en esta tierra, pero que se activa dentro de esta tierra a través de la fe para poder después disfrutarla en la eternidad. Es bello la Escritura, el entender de que esta gracia salvífica se activa precisamente por el amor y la misericordia de Dios, por el hecho de que tenemos un Dios santo, y al ser santo, el pecado ha provocado que nos alejemos o que no podamos estar cercanos a Él. Su justicia debiese de habernos destruido, pero la gracia de Dios, porque de Dios es la salvación. La Escritura me encanta porque tal vez hoy podemos decir la salvación es del Señor, pero el Antiguo Testamento, de manera particular, tocando el nombre de Dios, dice la salvación es de Jehová. Me encanta, aparece en segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, donde estando en un problema tan grande, los que están ahí logran simplemente decir la salvación es de Jehová. Salmo 3.8 dice la salvación es de Jehová. Jonás capítulo 2 versículo 9 dice la salvación es de Jehová. Entendidos de que nadie puede ser salvo si no es por la decisión, la elección de Dios de derramar de su gracia para con nosotros. Y de alguna manera la ha derramado desde el principio en cuestión de que Jesucristo es revelado desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3.15, conocido como el protoevangelio. Se está designando ya que un ser va a traer salvación, y este ser obviamente es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces la salvación, al ser de Él, solamente Él la puede otorgar, y ese otorgamiento de salvación viene a través de la gracia. Es una de las plataformas más hermosas que tenemos, porque en la gracia nosotros podemos experimentar lo que es la justificación, la santificación y la regeneración. Entendido que la regeneración es el nuevo nacimiento. La santificación es la posición, una donde Dios nos coloca ahora como sus santos, sus apartados, sus escogidos. Y dentro de esta misma, no solo la posicional, sino ahora la que será progresiva, porque nos irá santificando. Y su justificación, porque ahora nos ve, nos tiene como seres limpios, puros, santos, y por eso podemos entrar confiadamente al trono de gracia para obtener el socorro a nuestras vidas, el oportuno socorro. La gracia es preciosa, es necesaria poder entenderla y enamorarnos de ella, porque es lo que nos sostiene, es lo que en su momento nos va a llegar a hacer entender que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es la misma gracia la que nos guía, sustenta, dirige, llena, y que por esta gracia hemos sido sellados para el día de la redención, hemos sido tocados, elegidos con un propósito. Algo que quiero compartirles, que está en Efesios capítulo 2 y que de alguna manera tiene una conexión muy hermosa
Romanos capítulo 5 y capítulo 11, versículos 5 y 6, es que muchas veces hemos considerado, hablando de la salvación, porque bajo este tema estoy tocando la gracia, es que la salvación pensamos que la podemos comprar, que nuestra conducta puede darnos salvación, que mi comportamiento o mis obras son las que me pueden dar salvación. Y me encanta Romanos porque establece un punto muy específico en el capítulo 11, versículo 5 y 6, que dice: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Está hablando de un pueblo elegido pequeño que ha sido tomado por gracia, no porque lo merezcan, no porque sean buenos, malos, obras, no, porque al final del día, ¿quién es bueno? ¿Y quién realmente está libre de pecado cuando entendemos que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron? Así que no hay hasta el día de hoy, aún siendo salvos por la gracia, no hay ni uno de nosotros que aún siendo salvos podamos ser santos de manera conductual al 100%. Siempre estamos pecando. Por eso es que la salvación es de Jehová y esta salvación es continua al que la recibe. Y por eso es que viene un proceso de santificación a aquel que la recibe. Porque esta es progresiva. Va creciendo y cada uno tendrá de alguna manera, como hoy están usando de moda, su proceso, su forma, la forma en que Dios va a llevarnos a esta santificación. Pero si fuese por obras, ¿yo podría entonces comprar mi salvación por mis hechos, por mis actos? No, porque dice aquí, y si por gracia, ya no es por obras. Y esto ha provocado que malinterpretemos entonces el hecho de que hagamos lo que se nos da la gana. Pero ahorita vamos a ver eso. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si yo considero que voy a ser salvo por lo que yo haga, entonces la salvación ya no es por gracia, sino es por lo que yo voy a hacer. Y entonces esta salvación deja de ser del Señor, porque entonces ahora va a ser mía, porque serán mis hechos y mis actos los que me salven. Siendo que la salvación, cuando es por gracia, es por la obra de Dios que ha sido colocada en mi vida y que ha iniciado procesos poderosos como regeneración, dije, como santificación y justificación, que quien ha recibido esta gracia, entonces puede crecer. Quien no la tiene, obviamente que no la puede entender y no puede crecer en ella. Por eso Pedro le dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios, porque el que la tiene y la obtiene, entonces puede crecer en ella, en la gracia, no en las obras que salvan, porque las obras no salvan, dice aquí, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y habla de Israel, de alguna forma habla de Israel en cuestión de que la ley a Israel no lo podía salvar. Y hoy de alguna manera se han levantado tantas discusiones, debates en cuestión de la salvación, cuando es tan sencillo entender que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8, bueno, de alguna manera les voy a hacer como una lectura continua desde el versículo 6, dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aquí viene la conexión que les decía de Romanos 11, 5, 6 con Efesios 2, 9, en donde afirma no por obras para que nadie se gloríe. Porque entonces
Si yo considero que la salvación es por lo que yo hago, entonces ¿para qué vino el Señor a la cruz? Si la cruz es la que salva. Y tú me dirás, bueno, ¿y entonces tus obras? Ah, bueno, la Escritura dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. O si quieres, te muestro mis obras con la fe. Santiago hace un equilibrio. Y de alguna manera aquí es hermoso porque dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cuando dice creados en Cristo Jesús es renovados, regenerados, santificados, justificados en Cristo Jesús en una nueva naturaleza para buenas obras. Cuando el que ha sido justificado, ha sido regenerado, ha sido santificado por recibir la gracia de Dios por medio de la fe, que no es un don nuestro, sino es un regalo de Dios, entonces dicha persona, si realmente ha nacido de nuevo, entonces entra a la visión, a la práctica de la cual Dios lo ha tomado, lo ha hecho heredero. Y dentro de esta herencia Dios ha creado buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él creó sí las buenas obras para que andemos en ellas como resultado de la gracia, de la salvación. No creó o no somos nosotros los creadores de las buenas obras para salvarnos. Porque al final del día, entonces si yo estoy buscando hacer la buena obra, entonces estoy quitándole méritos a la obra de Dios. Porque entonces pienso pagar un costo de lo que es la salvación o de lo que Él pagó, pensando que yo puedo hacer algo. No, la gracia es un regalo, es un don inmerecido que Dios nos ha regalado de manera gratuita, de manera por la gratitud, como un favor, para que nosotros podamos disfrutarla. Y ciertamente esta gracia es hermosa y es por fe. Lo más interesante de la gracia de Dios es que quien la puede recibir es por medio de la fe. Y me impresiona Efesios, porque de alguna manera dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tanto la gracia, y creo que aún si no estoy malversando o forzando el texto, aún la fe viene de Dios. Aún Él otorga un grado de fe, aunque nosotros haya esta fe, pero Él la coloca en nosotros para que por la fe se pueda activar la gracia de Dios que nos lleve a la salvación. Y entonces cuando yo obtengo de alguna forma esta salvación para mi vida, yo puedo abrazarla y sentirme confiado y seguro que la salvación es de Jehová y que no me corresponde a mí tratar de salvarme. Y con esto no quiero crear dobles propósitos o dobles pensamientos en cuestión de, bueno, entonces si soy salvo, como dicen algunos, una vez salvo, siempre salvo, entonces me puedo portar como sea. No, Romanos es hermoso porque en Romanos dice que porque la gracia es gracia, abundaremos en el pecado. No, definitivamente no. Y aquí es donde se vislumbra quien ha obtenido realmente la gracia de Dios. Porque quien ha podido disfrutar de la gracia de Dios puede vivir en sus obras. Quien ha alcanzado la gracia de Dios, entonces ahora puede entender las riquezas de su misericordia. Y en base a esas riquezas ahora Él entiende que hay una nueva naturaleza en Él, obrada por el Espíritu Santo a través de un sello, que garantiza la salvación de una persona, no por obras, sino por el puro beneplácito de nuestro Señor, garantizándola con las arras de nuestra salvación, que es el sello, que teniendo al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, entonces Él se encargará de santificarnos, porque no es del que quiere, ni del que puede, sino del que Dios tiene
misericordia. Son tantas cosas tan profundas, pero entender o entendiendo nosotros la gracia de Dios, podemos llegar a ser más agradecidos de lo que tenemos, más seguros de lo que hemos recibido. Y al valorar esto, no tratar de dar frutos por obligación, como pujándolos, sino entendiendo que hemos sido creados para dar buenos frutos. Y que si yo estoy pujando por dar buenos frutos, si yo estoy pujando por cosas que hacer para Dios, entonces probablemente me estoy hallando en una situación en donde estoy comprando la gracia de Dios. Estoy queriendo pagarle a Dios por lo que Él me dio. Y ahí es donde entendemos, bueno, es que yo he hecho, y empieza el síndrome yo, en donde yo prediqué, yo hice, yo evangelicé, yo llevé salvación, yo esto, yo. Y empezamos a inclinarnos a las emociones, las experiencias que son importantes y son buenas, pero las inclinamos al humanismo, al pensamiento humanista en donde nosotros podemos salvarnos. Y eso es algo, es un disparate. La salvación es de Jehová. Él la tiene, Él la otorga, Él la sustenta. Así como Él creó el universo y lo sustenta, hacia que salva, lo sustenta. Hay tantas corrientes doctrinales hoy en día, y a veces estas corrientes, no quiero caer en debates teológicos, pero estas corrientes a veces vienen a salir a la luz por la falta, creo yo, discúlpenme, del conocimiento de Dios. Creo que si cada uno de nosotros nos enfocáramos a entender quién es Dios, entonces cambiaríamos nuestro pensamiento antropocéntrico y entraríamos en el pensamiento teocéntrico. Empezaríamos a quitar el humanismo, y entonces la teología o el pensamiento de lo que es Dios en su teología propia cobraría la supremacía sobre nuestros pensamientos. Mientras que el antropocentrismo se coloca sobre Dios, estableciendo yo puedo salvarme con mis obras, y por eso es que la puedo perder o no perder, y entonces pongo a Dios como una marioneta que ha venido a salvar, pero que se le pueden escapar de la mano los que Él ha venido a escoger, a salvar, a predestinar. Y entonces el humano tiene el poder de que en su libre albedrío logra hacer por su naturaleza cosas más allá de lo que es Dios. Pero cuando yo conozco al Dios soberano, sobre el humanismo, sobre el antropocentrismo, entonces yo entiendo su soberanía, su control sobre la tierra, las cosas, su sabiduría, su omnipresencia, su omnipotencia, su presciencia, su inmutabilidad, su inmanencia, su trascendencia.